Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal has amanecido en este hermoso y precioso día que Dios nos ha otorgado? Gracias a Él, pues estamos ahora aquí, ¿verdad? Respirando, abriendo nuestros ojos para poder iniciar este día maravilloso que Dios, pues cada día es igual, nos regala, ¿verdad? Bueno, nos da la oportunidad de poder deleitarnos y ver en su creación todo lo maravilloso que es Él. Pero en este momento, pues vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Estamos pendientes con el tema de la Biblia. Estamos estudiando referente a la Biblia, por qué creer en ella. ¿Verdad? Por alguna razón creo que Dios pues ha puesto, además de poderte guiar a ti para que estudies la Biblia, por alguna razón Dios ha puesto en mi corazón que lo hagamos de esta manera, ¿verdad? En la intervención anterior te presenté algunos versículos, unas bases bíblicas que nos dicen por qué nosotros debemos de creer en la Biblia, de que ese es el libro sagrado de Dios, por qué nosotros debemos de confiar en ella, ¿verdad? Y ponerla siempre ante todo, ¿verdad? Como la palabra legítima de nuestro Señor que nos quiso otorgar, ¿verdad? A nosotros para guiarnos en nuestro caminar. Pero ahora vamos a seguir hablando acerca de ella, ¿verdad? Y vamos a hablar del tema cómo estudiarla efectivamente para que haga resultado en nuestras vidas, cómo hacer, cómo prepararnos para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo prepararnos para estudiar la palabra de Dios y que podamos comprenderla mejor. Pero para entonces, para este momento vamos a orar primeramente, pedir al Señor, para que este día pues Él nos de esta sabiduría, que esta palabra pues quede en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Acompáñame, tú que estás ahí ahorita y que estás escuchando mi voz y viéndome en este momento, acompáñame a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este maravilloso día que nos has concedido en este momento. Te rogamos, Señor, que seas tú, Padre mío, que vengas y tomes control de este espacio que estamos ahorita acá interviniendo. Que tú tomes el control, que seas tú hablando, Señor, que seas tú expresando a través de mi boca todo lo que tú quieras dar a conocer a tus hijos, Señor, a todo aquel que esté escuchando mi voz. Que seas tú a través de mí hablando en este momento. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Muy bien, para ello, para iniciar, pues voy a invitarte que abras tu Biblia. Ahí en el libro de 1 Corintios 2, vamos a leer 1 Corintios 2 del 11 al 14. Como siempre, toda palabra que se transfiere a ti, todo mensaje, toda reflexión que venga de parte de Dios, tiene que venir enfocado en la palabra de Dios. Vamos a poner esas bases, ¿verdad? Para que usted pueda comprender de que todo lo que estamos viendo acá está escrito en la palabra de Dios. Dice aquí 1 Corintios 2, 11, 14. Dice de la siguiente manera. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vamos a leer estos versículos y te los voy explicando así uno por uno para que vayamos comprendiendo mejor. Dice aquí, nosotros tenemos un espíritu y ese espíritu que nosotros tenemos, Él nos conoce perfecto porque nosotros en sí somos espíritu. Quiero decirte que lo que tú puedes ver o lo que tú puedas palpar nada más es un envase. Quiero que lo veas de esa manera. Nosotros somos como un envase hecho de carne, pero en ese envase está depositado el espíritu que nosotros tenemos, nuestro propio espíritu, que es el que nos permite respirar, ¿verdad? Entonces, ese espíritu, nosotros tenemos ese propio espíritu, pero además de ese viene el espíritu de Dios. El espíritu de nosotros da testimonio de nosotros mismos, de quiénes somos, pero el espíritu de Dios en nosotros da testimonio de quién es Él, de quién es Él en nosotros. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Verdad? Yo no puedo saber de tu espíritu, tú te conoces perfecto, ¿verdad? No puedo yo decir, indagar en tu trasfondo porque tú te conoces bien, así como yo me conozco a mí misma. Entonces aquí dice, solamente el mismo espíritu de ese hombre, ¿verdad? Es el que da testimonio de él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios y Él es el que nos la transfiere a nosotros.
Pero además dice en el 12, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañado lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios, por eso iniciamos con esta cita bíblica, lo que nosotros podamos comprender de la palabra de Dios no lo podemos hacer por nosotros mismos. No lo podemos hacer por sí solos. Necesitamos del Espíritu de Dios, que es el que mora en nosotros. Cuando nosotros le reconocemos como Señor y Salvador, Él viene a nuestra vida y mora dentro de nosotros. Entonces, ese Espíritu de Dios es el que nos da a conocer todas las cosas, que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entender todo aquello que el Señor quiere mostrarnos. Y ese mismo Espíritu nos lo da a entender a nuestro propio espíritu. No lo podemos entender con la carne. Lo tenemos que entender con el Espíritu, ¿verdad? Y dice acá el siguiente, el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios y lo ponemos a Él adelante en esto, nos ponemos de una manera espiritual a leer la palabra de Dios, entonces vamos a comprenderla, porque es el Espíritu de Dios que transfiere ese conocimiento a nuestro espíritu, ¿verdad? No a nuestra carne, como te decía anteriormente. Entonces, ya que te he puesto yo esta base, ¿verdad? Porque la carne, ¿verdad? Como dice aquí, todo lo quiere ver natural. La carne siempre se va a dirigir a la lógica, ¿verdad? La carne siempre va a decir, no, esto no puede acontecer porque es imposible, pero en el espíritu tú puedes decir, sí, es posible, porque es en el espíritu donde viene y se fortalece la fe, ¿verdad? Es en el espíritu donde nosotros podemos hablar a través de la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque el espíritu entiende las cosas espirituales que Dios le está transfiriendo, no así la carne, porque la carne trabaja de manera lógica, de manera natural, de manera de lo que percibe en el mundo natural. Entonces ahora vamos a seguir con esto y vamos a hablar 7 parámetros de cómo nosotros podemos hacer para estudiar la palabra de Dios de una manera efectiva. Esto yo te felicito si tú estás escuchándome, porque eso quiere decir que tú quieres aprender más, tú te quieres profundizar en la palabra de Dios. Y qué importante es eso. No existe una vida espiritual, una vida que agrade a Dios, si en nuestro sentir, lo primordial es venir y conocer más de Dios para poder agradarle, para poder trabajar mejor para Él, para poder conocerle quién es Dios. Creo que eso es lo más importante, debe ser nuestra motivación el conocer más de Dios. Y esto lo podemos obtener cuando venimos y estudiamos la Biblia, ¿verdad? Porque ahí es donde está reflejado todo lo que es Dios, todo lo que Él quiso mostrarnos a nosotros. Así que vamos a ver, el primer punto es orar. Orar, vamos a irnos a Efesios 1, 17, 18, ¿verdad? Efesios 1, 17, 18. Dice así, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es orar. Tenemos que hacer es orar, ¿por qué? Porque a través del Espíritu, ¿verdad? Nosotros le vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría para poder comprender lo que estamos leyendo. Volvemos a hacer punto al inicio. No podemos venir a leer así como que con la carne, porque vamos a ver las cosas de tal manera y no las vamos a entender como lo que Dios quiere mostrarnos en realidad. Pero cuando nosotros venimos y oramos antes, nuestro espíritu ya está listo. Hemos dicho no a la carne, ¿verdad? Porque a la carne no le gusta orar, pero al espíritu sí. Entonces, cuando nosotros venimos y le decimos en oración, Señor, voy a leer la palabra de Dios, ábreme el panorama, quiero ver qué es lo que tú me quieres mostrar, quiero entender todas las cosas que dice ahí.
Entonces tú oras primero y después vienes a leer la palabra de Dios. Primero oras, y cuando oras, tú estás permitiendo que el espíritu, que Dios te dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de entendimiento, que puedas comprender todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y además dice aquí, espíritu de revelación. El Señor viene y te abre ciertos aspectos que están escondidos aquí atrás de la letra, abajo de la letra, que hay aspectos, hay misterios escondidos, y eso tú lo puedes ver a través del mundo espiritual. Cuando tú vienes y has orado y vienes a leer la palabra de Dios, tú puedes comprender mejor eso, porque se te abre el panorama. Por eso dice la palabra de Dios que vive y eficaz, como le decíamos anteriormente, porque la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para ti. Y no importa cuántas veces tú leas el mismo párrafo, lo puedes leer infinidad de veces, y cada vez que tú lo lees te vas a dar cuenta que siempre te dice algo diferente y siempre te dice algo de acuerdo a tu necesidad. Entonces, por eso es importante que nosotros vengamos y oremos antes, para que Él nos revele todo lo que está escondido aquí en su palabra, para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando nuestros ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria. Abre nuestros ojos espirituales. Cuando nosotros venimos ya orados a leer la palabra de Dios, abre nuestros ojos espirituales y podemos comprender muchas cosas que antes no entendíamos. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás leyendo la palabra de Dios y dices, bueno, esto ya lo había leído muchas veces, pero yo esto no lo había visto antes. Esto, como lo estoy leyendo aquí, el Señor me está mostrando otra cosa diferente. Y tú dices eso. ¿Por qué? Porque cuando tú has orado, cada vez que vienes a la palabra de Dios, te muestra algo distinto, ¿verdad? Algo diferente. Ahora vamos a ver, el otro punto es leer. Ya oramos, vamos a leer, y dice Nehemías 8:7-8. Nehemías 8:7-8. Y los levitas, Jeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetás, Adías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí podemos ver a estas personas reunidas para leer la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros la leamos. No podemos nosotros conocer a Dios si no ponemos ese tiempo para leer la palabra. Es necesario que vengamos y nos dispongamos el tiempo y dejamos un espacio en el día para poder nosotros leer y ver qué es lo que está escrito aquí. ¿Qué es lo que Dios nos ha querido otorgar? ¿Cuál es el conocimiento que Dios nos quiere entregar a nosotros a través de su palabra? Además de eso, de orar y leer, vamos también a estudiarla, ¿verdad? Estudiarla. Dice allá Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y los recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no solamente significa leerla así recorridamente, no. Cuando nosotros la estudiamos, nos detenemos a ver, ¿verdad? ¿En qué lugar fue? ¿Para quiénes fueron? ¿En qué momento sucedió? Porque hay palabra de Dios que sí sirve a nosotros, pero el contexto cultural ya no, ¿verdad? Eso hay que entenderlo perfecto. En tiempo cultural donde fue escrita la palabra de Dios no es el mismo el de ahora. Hoy estamos en diferente tiempo, pero sí la palabra de Dios se aplica porque es una palabra de Dios viva y eficaz. Pero los aspectos culturales no todos los podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces hay ciertos aspectos que ya caducaron porque estamos en otro tiempo, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos hace discernir todas las cosas. El Espíritu de Dios nos muestra, el Espíritu de Dios nos enseña, ¿verdad?
qué es lo que nosotros necesitamos. Él es el que redarguye de pecado, dice, y él es el que nos guía. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios, Él mismo nos hace sentir qué es lo que Él quiere expresarnos, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que nosotros cambiemos, qué camino es el que quiere que nosotros sigamos, porque Él es nuestro guía. Y Él también nos confronta, Él es el que hace sentir nuestro espíritu confrontado con la palabra de Dios cuando nosotros venimos a ella, ¿verdad? Y nos sentimos confrontados, podemos ver nuestro error, podemos ver nuestro pecado, podemos ver la situación en la que estamos fallando, y eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Mostrándonos cuando venimos a la palabra de Dios y la estudiamos, ¿verdad? Porque Él abre nuestros ojos, Él nos enseña, Él nos muestra cuál es el camino que debemos de seguir. El otro punto es, hay que meditar. Hay que meditar la palabra. Y aquí está en Salmos 1:2, pero lo vamos a leer desde el principio, desde el 1:1, ¿verdad? Vamos a leer desde el 1:1 para que tú comprendas perfecto cómo es esto. Y dice así, Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos al 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando que la está meditando. La medita de día y de noche. Meditar no es venir de recorrido. Meditar es quedarte detenido en ese espacio. ¿Por qué dijo esto el Señor? ¿Por qué se refirió esto? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir el Señor? Y tú te quedas meditando, y meditar significa hacer realidad lo que estás leyendo. Tú lees, te quedas ahí en ese espacio leyendo, y vienes y haces el escenario, ¿verdad? Haces el escenario, cómo pudo haber sido esa escena, cómo se mostró, como según lo dice la palabra de Dios, y te quedas meditando en ella, reflexionando hasta que Dios viene y te viene dando esa luz, te dando esa orientación, y vienes entendiendo estas cosas, ¿verdad? Vienes entendiendo por qué se dio eso, por qué quiso decir Dios ahí, pero realmente Dios te está hablando a tu espíritu, Dios te está diciendo a ti, te está mostrando, te está revelando lo que Dios quiere, ¿verdad? En ese párrafo, pero por eso es necesario meditar, no ir de recorrido. No hay que leer la Biblia como que estamos leyendo el periódico o un libro diferente, sino que la Biblia hay que detenerse a meditarla, ¿verdad? Meditarla. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Oh Señor, ¿qué me quieres mostrar a mí en este lugar? Detenerse y venir y darle vida, ¿verdad? A ese escenario que se presentó en ese momento, para que tú puedas comprender mucho mejor la palabra de Dios. Ya vimos que hay que orar, hay que leerla, hay que estudiarla y hay que meditarla. Son cosas diferentes. Estudiar y meditar no es lo mismo. Estudiar es en qué lugar se dio, cuál es la cultura, a quiénes se le fue dicho, ¿verdad? Y meditar es qué fue lo que quiso decir el Señor, qué puedo aprender de aquí, mostrarme el escenario para aprender yo, para enriquecerme, para buscar la salida, la respuesta a algo que yo estoy necesitando. Eso es meditar. Ahora vamos al siguiente punto, y es lea comentarios de otras personas. O sea, 1 Tesalonicenses 5:21 nos exhorta y nos dice, examínalo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Aquí nos invita la palabra de Dios, aquí en el libro de Tesalonicenses, que leamos de todo. Cuando nosotros venimos y leemos de todo, enriquecemos nuestro conocimiento. Lo enriquecemos más, no nos quedamos solamente con lo que hemos leído, con lo que Dios ha hablado a nosotros, sino que también venimos y nos enriquecemos con lo que Dios le ha hablado a otros. Por eso es bueno leer un comentario, por eso es bueno venir y escuchar a otras personas que predican la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo te va diciendo si eso que estás escuchando proviene de Dios o no proviene de Dios. Cuando tú eres una persona que lees la palabra de Dios y que estás acostumbrado a orar, el Espíritu Santo te marca. Cuando tú escuchas algo y dices, no, te pone la alerta, es como una alarma, y tú sientes aquel choque y dices, no, eso no es de Dios. Porque la Biblia yo le he leído y no dice eso, porque el Espíritu Santo me está diciendo que no. Pero cuando es sí, tú sientes aquella paz, sientes aquella tranquilidad y vas sintiendo que esa palabra te va edificando, te va sanando, te va ayudando, te va dando salida, te va levantando el ánimo, te va
restableciendo, porque es la palabra de Dios en que tú estás escuchando. Entonces el mismo Espíritu es el que te va indicando si lo que estás escuchando es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Pero dice aquí, examinarlo todo, escuchemos todo, porque de esa manera vamos a enriquecer nosotros nuestro conocimiento. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Yo puedo leer la palabra de Dios, todos los que predicamos lo hacemos así. Leemos la palabra de Dios y expresamos lo que Dios nos da a conocer en ese momento. Y nos da a conocer de acuerdo a nuestra necesidad. Y eso es lo que nosotros compartimos. Pero hay veces, ¿verdad?, en que tú puedes leer el mismo párrafo que yo, pero a ti te va a decir otra cosa, no te va a decir lo mismo que a mí. Porque la relación de Dios es individual y el trato es individual. Entonces, por eso es importante que tú también te metas en esto, que tú también vengas y estudies la palabra de Dios, porque así tú te vas a dar cuenta qué es lo que Dios te va a decir a ti personalmente, pero también es bueno que escuches lo de los demás, porque de esa manera tú enriqueces más tu conocimiento y te das cuenta que Dios no es enfocado solamente en una línea, o sea, no lo podemos encajonar. Dios tiene una respuesta para cada quien, aún siendo en el mismo versículo. Dios tiene una respuesta para cada necesidad y no importa que estemos hablando del mismo párrafo, no importa que estemos hablando del mismo versículo, porque Dios habla a la persona de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al propósito de Dios para su vida. Entonces, por eso es necesario que nosotros vengamos y leamos y examinemos todo y escuchemos de todo. Y guardemos lo que nos sirve, ¿verdad? Guardemos lo que nos sirve y aquello que tú creas que no te sirve en ese momento, pues deséchalo o creas que es inconveniente, aquello que realmente estás escuchando y dices, no, eso no es de Dios, entonces deséchalo. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, no todos somos perfectos. En determinado momento podemos estar hablando algo que no puede ser, ¿verdad? Entonces por eso es que debemos de examinarlo todo y debemos de guardar en nuestro corazón lo bueno, lo que nos sirve, ¿verdad? Lo que nos va a ayudar a crecer y lo demás pues lo dejamos a un lado, ¿verdad? Aquí nos lo dice Tesalonicenses. Ahora, ¿qué más? Además de meditar y leer otros comentarios, vamos a obedecer la palabra de Dios. Dice aquí Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí está diciendo Dios que si oyeres y guardaras atentamente y los pones por obra. Si tú oyes la palabra de Dios, si tú la lees, si tú la guardas y la pones por obra, entonces tú vas a ver los resultados de ello. No es imposible venir, tú tienes un televisor nuevo, por decirlo así, todos los electrodomésticos vienen con un manual, todos. Pero tú no puedes tratar adecuadamente ese electrodoméstico que tú tienes si primero no has leído el manual, no sabes cómo utilizarlo, estás tratando de otra manera y no te funciona porque trae un manual y tú no lo has leído. Así es la palabra de Dios. Nosotros, nuestra vida espiritual no puede funcionar ni tampoco vamos a ver los resultados deseados si no estamos dispuestos a leer la palabra de Dios, a leer el manual que Dios nos ha entregado de vida, que es la Biblia. Si nosotros no la leemos, entonces vamos a andar perdidos, ¿verdad? No vamos a estar en confusión absoluta, en tinieblas, porque la palabra también leímos que es nuestra lámpara en el camino, ¿verdad? Es nuestra lumbrera en el camino, es nuestra guía. Entonces este libro se tiene que leer y además de eso poner en práctica lo que está escrito aquí. No podemos nosotros ver resultados si nosotros no ponemos en práctica lo que está escrito en este lugar. No podemos nosotros hacer eso. No podemos nosotros ver resultados si realmente no estamos dispuestos a leer, ¿verdad? Y a obedecer todo lo que está escrito en este lugar, en la palabra de Dios. Ahora, además de esos puntos, tenemos también el comparte la palabra de Dios. No solamente es para que tú te enriquezcas, no solamente es para que tú te quedes con ella. No es como que si fuéramos un banco y vamos a guardar toda la palabra de Dios ahí y ahí nos quedamos y ya estuvo. No, Él quiere que también la compartas y eso está aquí en Deuteronomio 6:6-9. Deuteronomio 6:6-9.
Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios hay que compartir, porque alguien más la necesita. Alguien más necesita lo que el Señor te dijo ahora. Alguien más necesita escuchar la palabra. Aquellos que no están en el camino del Señor necesitan escuchar la palabra de Dios. Aquellos que están bien ocupados, ¿verdad? En las cosas del mundo, afanados en todo lo que el mundo presenta. Necesita escuchar la palabra de Dios. Necesita que nosotros le orientemos. Necesita que le compartamos. Nuestra familia necesita, aquí dice, le compartirás a tus hijos, la leerás en la mañana, en la noche, las pondrás en las paredes, las pondrás en las puertas, en las manos, dice aquí, ¿verdad? Las andarás ahí anotadas en todas partes. Estarán entre tus ojos, que vamos a estar leyéndola, ¿verdad? Leyéndola, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es importante que nosotros la leamos, la atesoremos, y no solamente eso, sino que también la compartamos con alguien más que le pueda ser de bendición. Entonces, estos son los 7 puntos de cómo nosotros podemos leer la palabra de Dios y ver de manera eficaz que se pueda hacer realidad en nuestra vida ese crecimiento que tú y yo necesitamos. En primer lugar dijimos ora, después dijimos lee, estudia, medita, ¿verdad? Lee comentarios, obedece y comparte. Ahí están los 7 puntos. Los 7 puntos. Ora, ¿verdad? Ora, lee, estudia, medita. Para la otra, lee comentarios, obedece y enseña. Todos vamos a enseñar lo que andamos cargando adentro. Si tú andas la palabra de Dios en tu corazón, eso es lo que vas a transferir a otro, ¿verdad? Entonces, qué importante es que tengamos nosotros esa relación con la palabra de Dios. Cuando tú haces esto, vas a ver que vas a crecer espiritualmente. Porque es importante también mostrarla, enseñarla, compartirla. Porque hay un dicho por ahí que dice que el conocimiento se queda más fijo cuando tú lo enseñas. Cuando tú aprendes algo y tú lo enseñas, tú aprendes más. El conocimiento se queda más pegado a ti, se queda más ahí contigo. ¿Por qué? Porque ya lo conoces, lo dominas más, porque lo tienes y lo enseñas, entonces dominas más eso que estás enseñando. Por eso es importante que nosotros vengamos, leamos la palabra, la atesoremos, ¿verdad? Pero cuando ya la tengamos ahí, la compartamos a otra persona que la necesita, para que sí le sirva de bendición, como te ha sido de bendición a ti. Así que esto es lo que hemos visto ahora en este momento. 7 puntos, ¿verdad? De cómo leer la palabra y trabajar con ella eficazmente para que nuestra vida espiritual pueda crecer, ¿verdad? De una manera como Dios desea, y ver esos frutos, esos frutos deseados, esos resultados deseados de lo que nosotros leamos, pues se haga realidad en cada uno de nosotros. Así que yo te agradezco esta atención, este momento prestado. Vamos a orar, ¿verdad? En este momento agradeciéndole a Dios por cada una de las palabras que Él nos transmite y que nos ayuda a nosotros a permanecer firmes, ¿verdad? En lo que Él requiere de cada uno. Así que vamos a orar en este momento. Te invito a que me acompañes. Bendito Señor, gracias. Hemos compartido esta palabra ahora. Sé que va a ser de bendición para todo aquel, Señor, que tiene en su corazón el deseo de conocerte más, de aprender más de ti, de ver los resultados, de hacerte sentir a ti como esa persona que está siempre a su lado, de conocerte más. Bendito Señor, te ruego que seas tú tocando los corazones, que seas tú transformando las vidas, que seas tú abriendo el conocimiento espiritual, Señor, para que todos podamos comprender más esta palabra, este espíritu de sabiduría que todos necesitamos, Señor, al momento de leer tu palabra, esa revelación de esa palabra fresca que cada día nosotros podemos recibir al momento de abrir nuestra palabra, nuestra Biblia,
Señor, que se ha manifestado en todo aquel que ha escuchado mi voz y que va a llevar a la práctica esto que está escuchando. Sé que tú me tienes aquí, Señor, sé que tú has permitido este momento, sé que tú nos estás preparando por alguna razón, Señor. Quieres que todos de manera individual vengamos a la palabra de Dios, que de todos de una manera individual vengamos a oración y te conozcamos a ti. Tú tienes algún propósito, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Pero te pido, Señor, que seas tú guiándonos siempre y que seas tú abriéndonos el panorama de todo lo que tú quieres, que nosotros sepamos acerca de ti. Gracias, bendito Señor. Bendice mis amigos, mis hermanos que están escuchándome, hasta donde llegue mi voz, Señor, hasta donde puedan escucharme o verme allá. Bendíceles, Señor, donde estén. Que seas tú, Señor, guardándolos, preservándolos en todo momento, Señor, proveyéndoles de sus necesidades que ellos tienen, Señor, y asimismo te ruego, Señor, que bendigas su salida y su entrada, Señor, y que sanes a aquellas personas que ahorita están enfermas, que tienen problemas de salud, que seas tú, Señor, tocando sus cuerpos y restableciendo, Señor, esa sanidad en ellos. Gracias, bendito Señor, en tu nombre dejamos este día. En tus manos dejamos, Señor, cada momento, cada instante de este día, que así como hemos amanecido con bien, Señor, podamos terminar este día dándote gracias por todas las bendiciones, por todo lo que nos has permitido hacer en este día. Gracias, Cristo Jesús. Bendice a mis amigos, guárdalos en todo momento. En tus manos los dejo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Como todas las veces te digo, esta palabra de Dios, yo sé que quienes tienen interés en conocer más de Dios son los que la van a tomar en práctica y van a ver los resultados, ¿verdad? Yo te invito, yo sé que tú que me estás viendo vas a ser uno de ellos, ¿verdad? Vas a tomar en práctica lo que estás escuchando y vas a ver los resultados, porque dice la palabra de Dios que ninguna de sus palabras vuelve vacía, ¿verdad? Siempre ha sido entregada para el cumplimiento de su propósito, para que sea cumplido. Así que yo creo que todo aquel que ha escuchado esta palabra ahora está siendo bendecido, porque va a aprender de una manera individual, ¿verdad? Cómo es Dios, ¿verdad? Cómo estudiar la palabra y cómo aprender, cómo fortalecerse en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo allá donde te encuentras. Que el Señor te bendiga poderosamente este día, ¿verdad? Y que te conceda pues todo lo que tú necesitas en este instante. Gracias por tu atención y nos vemos a la próxima, si Dios lo permita, y que el Señor te bendiga.